A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Una familia sueca, originaria de un pequeño pueblo llamado Novelov, tenía como pasión la ciencia y la química, y aquella pasión pasó siempre de padre a hijo. Uno de los abuelos tomó el nombre de aquel pueblo, Novelov, y lo convirtió en Nobel, como apellido para distinguir a su familia. Un niño de aquella familia, llamado Alfredo, inmortalizó aquel apellido, y el mundo lo conoce como Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, tuvo una vida no exenta de complicaciones. Cuando estaba experimentando sobre la dinamita, la fábrica explotó y mató a 4 hombres, entre ellos a su propio hermano. Suecia entonces prohibió que en su territorio se hicieran más experimentos de esa naturaleza, y Nobel tuvo que montar su fábrica en un barco en alta mar. Después, cuando tuvo éxito y pudo controlar el explosivo a voluntad, las grandes potencias del mundo le ofrecieron su territorio y facilidades para montar allí la producción de dinamita. La dinamita, el más poderoso explosivo de la época, significó un gran avance en la ingeniería y las obras públicas, pero también en la guerra y la destrucción. Y Nobel se hizo multimillonario, pero nunca lo abandonó el sentimiento de culpa porque su invento era causa de muerte y dolor. Nobel decidió entonces donar su fortuna para reconocer a quienes se destacaran por su trabajo a favor de la humanidad en física, química, literatura, paz y medicina. Esta decisión se conoció con la lectura de su testamento, un día como hoy, 27 de noviembre de 1894. Desde entonces, los humanos confirmamos que en medio de las noches oscuras y a pesar del dolor, también existe la luz y la esperanza. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Titulares. Oficialismo trunca posible fiscalización de bonos entregados durante la consulta. Leonard Bruns renuncia a la gerencia de Petroecuador. Riesgo país en Ecuador cae por debajo de los 600 puntos por primera vez desde el 2019. Mercado laboral en Ecuador no muestra cambios significativos a octubre del 2025, según el INEC. Estados Unidos entrega buque guardacostas a Ecuador para reforzar seguridad marítima. Consejo Nacional Electoral devolverá a Néstor Marroquín las firmas con las que se buscó la revocatoria de Pavel Muñoz. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Telesucesos. Adelante con la información. Oficialismo trunca posible fiscalización de bonos entregados durante la consulta. El oficialismo se impuso otra vez. El Movimiento Acción Democrática Nacional ADN y sus aliados truncaron este 26 de noviembre del 2025 un pedido del correísmo para fiscalizar los bonos y ayudas económicas entregadas durante la campaña del referéndum y consulta popular del 2025. La moción nació de Juan Andrés González, actual jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Su pedido de cambio en el orden del día pretendía iniciar una fiscalización del uso de recursos públicos en la entrega de bonos durante la campaña de la consulta popular. Sin embargo, la moción del correísmo quedó solo en intención, pues la mayoría oficialista truncó el cambio en el orden del día. Solo 67 votaron a favor de tratar el tema en el Pleno y 77 se opusieron. Adicionalmente, la bancada del Movimiento Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra del anterior ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, por un presunto incumplimiento de funciones en la atención a la crisis hospitalaria del país. El pedido se presentó con 51 firmas de respaldo de los legisladores y una vez oficializado el proceso deberá pasar el primer filtro, que es el Consejo de Administración Legislativa CAL, conformado por asambleístas del Movimiento de Gobierno Acción Democrática Nacional, ADN.
En el caso de calificarse, el siguiente filtro será el trámite en la Comisión de Fiscalización presidida por el legislador Ferdinand Álvarez antes de la Revolución Ciudadana y ahora afín a la bancada oficialista de ADN. Leonard Bruns renuncia a la gerencia de Petroecuador. La estatal Petroecuador enfrenta una sacudida interna. Leonard Bruns presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente general el 25 de noviembre del 2025. Su salida lo convierte en el 7º funcionario en ocupar esta posición en menos de 2 años. Bruns asumió la gerencia el 26 de mayo del 2025 por decisión del directorio de Petroecuador. Ese mismo día ocurrió un incendio de magnitudes en la refinería de Esmeraldas, por lo que fue la primera emergencia que tuvo que atender el recién posesionado gerente. Pero no ha sido el único desafío. En julio del 2025, los oleoductos que tiene Ecuador, el SOTE y el OCP, salieron de operaciones ante el riesgo de rotura por la erosión registrada en el río Coca, lo que obligó a cerrar temporalmente pozos petroleros. Con eso, julio cerró como el mes con la peor caída en la producción desde el 2007. Las razones de su renuncia aún no se conocen oficialmente. Su salida se suma a una lista de nombres que evidencia la volatilidad en la conducción de la petrolera. Ninguno permaneció el tiempo suficiente para consolidar una estrategia de largo plazo. La actual viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, asumirá la gerencia de forma temporal de Petroecuador. Riesgo país en Ecuador cae por debajo de los 600 puntos por primera vez desde el 2019. Mientras en el frente político interno el gobierno de Daniel Noboa enfrenta el impacto de la derrota en la consulta popular, en los mercados internacionales ocurre algo inesperado para muchos. El riesgo país cayó a 595 puntos, su nivel más bajo desde julio del 2019. La mejora ha sido tan rápida como contundente. Entre el 18 y el 25 de noviembre, el indicador se redujo en 113 puntos, pasando de 708 a 595. El descenso no es un fenómeno aislado. Desde finales de agosto del 2025, cuando el índice superaba los 820 puntos, el indicador ha mostrado una tendencia bajista persistente. Y lo ha hecho incluso atravesando episodios que normalmente disparan la percepción de riesgo: protestas, tensiones institucionales y un revés electoral para el Ejecutivo. El paro nacional de septiembre y octubre fue el último gran sobresalto antes de la consulta popular. Durante esos días el riesgo país escaló encima de los 800 puntos, alcanzando picos de 826 puntos entre el 14 y el 22 de octubre. Una vez sofocado el conflicto, el indicador inició un ajuste gradual, cayó por debajo de los 750 a finales de mes y continuó a la baja incluso tras la derrota del gobierno en la consulta popular. Aunque hubo un rebote puntual de hasta 690 puntos el 17 de noviembre, el día después de la derrota electoral, la tendencia descendente se reactivó rápidamente hasta llegar a los 595 actuales. Mercado laboral en Ecuador no muestra cambios significativos a octubre del 2025, según el INEC. La tasa de empleo adecuado o pleno en el Ecuador se ubicó en el 37.4% en octubre del 2025, según una variación significativa con relación al mismo mes en el 2024, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 26 de noviembre. Las personas con empleo pleno o adecuado son las que perciben al menos un salario básico de $470 y laboran 40 horas a la semana. Además, en octubre del 2025, la tasa de empleo bruto se ubicó en el 62% a escala nacional, sin una variación significativa en comparación con el mismo mes del año pasado. Este indicador mide la población ocupada con relación a la población en edad de trabajo, mientras que la tasa de desempleo fue del 3.2%, pero tampoco hay una diferencia estadística significativa con respecto a octubre del 2024, cuando el desempleo se ubicó en el 3.5%. Por su parte, el empleo informal se ubicó en el 51.5%, una diferencia de 3.4 puntos porcentuales frente a octubre del 2024, cuando estaba en 54.9%. Sin embargo, el INEC no lo considera una variación estadísticamente significativa. Estados Unidos entrega buque guardacostas a Ecuador para reforzar seguridad marítima. La cooperación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador continúa consolidándose.
La embajada estadounidense en Quito anunció mediante su cuenta oficial en X la entrega formal de un buque guardacostas de 34 metros a la Armada del Ecuador con el objetivo de reforzar la seguridad marítima. La ceremonia de entrega realizada en Maryland, Estados Unidos, contó con la participación de oficiales de ambos países. Durante el evento se efectuó el cambio de estandartes al transferirse la bandera estadounidense a la ecuatoriana, sellando así la incorporación oficial de la lancha Isla Santa Rosa a la flota ecuatoriana, detalló la misión diplomática. Esta colaboración permitirá a ambos países fortalecer sus capacidades para enfrentar organizaciones criminales y promover un hemisferio más seguro, libre del tráfico ilícito de drogas, según indicaron las autoridades. En octubre del 2025, el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que las relaciones con Ecuador están en su mejor momento en décadas. Durante un encuentro con la canciller Gabriela Sommerfeld se revisaron acciones bilaterales y se dialogó sobre comercio, movilidad humana, inversiones, seguridad y contexto regional. La Cancillería destacó que la cooperación es clave para ambos países, mientras Landau subrayó la intención estadounidense de profundizar los vínculos y llevar la relación a un nuevo nivel bajo las administraciones de Donald Trump y Daniel Noboa. La lancha guardacostas LG-40 Isla Santa Rosa zarpará desde Baltimore, Maryland, el próximo 5 de diciembre con rumbo a Guayaquil. Su arribo marcará la incorporación formal de esta unidad a las operaciones del Comando de Guardacostas. Consejo Nacional Electoral devolverá a Néstor Marroquín las firmas con las que se buscó la revocatoria de Pavel Muñoz. El Consejo Nacional Electoral resolvió devolver al promotor de la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, todos los formularios entregados para respaldar la iniciativa ciudadana. La decisión se tomó luego de que en un informe técnico determinara que los documentos no cumplían con el número mínimo de registros requeridos para activar el proceso de verificación, tal como lo exige la normativa legal. El Pleno del organismo dispuso que los formularios sean entregados nuevamente al impulsor Néstor Napoleón Marroquín Carrera, quien asumirá la custodia, seguridad y tratamiento de los documentos bajo su exclusiva responsabilidad en cumplimiento del protocolo institucional y de la Ley de Protección de Datos Personales. El pasado 5 de octubre del 2025 venció el plazo oficial para que los promotores de la revocatoria presenten las firmas de apoyo. Sin embargo, Marroquín sorprendió al país la madrugada del mismo día cuando publicó en su cuenta de X un comunicado anunciando que no entregaría los formularios al CNE. Según explicó, la decisión responde a su intención de no exponer a los voluntarios a eventuales represiones penales, debido a la forma en la que se está redactando uno de los requisitos del CNE, que obliga a los recolectores a certificar, bajo responsabilidad civil y penal, la autenticidad de todas las firmas obtenidas. Marroquín, antes de optar por la no presentación de los formularios, afirmó se había reunido cerca de 90.000 firmas con el requisito mencionado y otras 376.000 sin el mismo. Karl Popper es sin duda el más importante de los pensadores liberales del siglo pasado, quien debió confrontar su postura ideológica y filosófica ante las dos grandes tendencias totalitarias del siglo XX, el fascismo y el comunismo, ambas centradas en el Estado como fin último, a costa de la libertad del ciudadano, al que se devolvía a su histórica condición de siervo sometido al poder omnímodo de unas burocracias ideológicas aterradoras. No sería sorprendente que dos de las más poderosas obras de Kafka, El Proceso y El Castillo, sean una premonición de lo que le aguardaba a Europa en los años siguientes, con la consolidación, por una parte, de la Unión Soviética, cuyo argumento ideológico se centraba en una lucha de clases que debía llevar a una dictadura del proletariado, y por otra, de los diferentes fascismos europeos centrados en el concepto de la nación, la raza, la tradición o la historia cultural. Mussolini o Franco rememorarán las glorias del Imperio Romano o del español para aglutinar al país sin olvidar el factor religioso. Por su lado,
Hitler se inspirará en una supuesta superioridad de la raza aria que debía preservarse frente a las demás razas inferiores empeñadas en dañarla y contaminarla. A la nación, al imperativo racial o al de clase, todo quedaba subordinado sin que se consideraran libertades o derechos personales de ninguna naturaleza. La sacramental frase "todo dentro del Estado, nada fuera de él", acuñada por Mussolini, define perfectamente al totalitarismo de uno y otro signo que se abate sobre Europa al término de la Primera Guerra Mundial. En 1922 asciende al poder el fascismo italiano tras la marcha sobre Roma y el golpe de Estado fascista, mientras tras la efímera República Rusa de febrero de 1917, con el golpe de Estado bolchevique de octubre de ese mismo año, se inicia la Guerra Civil Rusa hasta la victoria bolchevique y la proclamación de la Unión Soviética en el mismo año en que el fascismo inicia su paso. Los primeros pininos de la democracia liberal en la Europa de la posguerra no son alentadores, pues a las intentonas comunistas en Finlandia, con la derrota de Kuusinen y de sus seguidores, y con el fracaso de Bela Kun en Hungría, el resultado sería el establecimiento de gobiernos autoritarios muy cercanos al fascismo. Paulatinamente, el viraje al autoritarismo fascista sería la norma, sobre todo en Europa Oriental, ante la amenaza del antiguo enemigo, Rusia, con una nueva máscara basada en su modelo ideológico. El almirante Horthy es quien asume el poder en Hungría, el mariscal Antonescu lo hará en Rumania y el hombre fuerte de Polonia será el mariscal Pilsudski. En 1933, Hitler asume como canciller de Alemania. Para 1936, en España estalla la guerra civil, donde los totalitarismos fascistas y soviético se alinean con uno u otro bando, aprovechando el escenario para probar las armas que se emplearán en la próxima guerra mundial. La derrota de la República en el mes de abril de 1939 instala en el poder a Franco, el general líder del fascismo español, basado en la Falange, que se mantendrá en el poder durante los siguientes 35 años, sobreviviendo a todos los proyectos autoritarios europeos, a la excepción del soviético, que al concluir la Segunda Guerra Mundial se establece militarmente en Europa Oriental bajo la forma de estados satélites de Moscú, o en Albania y Yugoslavia por modelos comunistas autóctonos originados en las organizaciones de resistencia a las fuerzas italianas o alemanas. Apenas en Francia, Gran Bretaña y otros pocos países sobreviven precariamente las democracias liberales que pronto se verán enfrascadas en una lucha a muerte con el nacionalsocialismo que en un primer momento las derrota militarmente y las ocupa por varios años, a excepción de la Gran Bretaña, que gracias a su insularidad, su flota y su fuerza aérea logra sobrevivir. Recién, luego del final de la guerra, el ideal de la democracia liberal se arraiga en Europa occidental como alternativa ideológica al modelo comunista impuesto por la Unión Soviética en los países por ella ocupados. Karl Popper había vivido el proceso del ascenso de los autoritarismos. A sus 20 años presenció el nacimiento de la Unión Soviética y del fascismo en Italia, y del absoluto desdén de estos por la vida humana y mucho menos por los derechos y las libertades. En 1933 pudo ver cómo, a través de los mecanismos de la democracia, Hitler alcanzó el poder en Alemania, utilizándolos luego para imponer su régimen y eliminarla. Terminada la guerra, pudo observar la manipulación aplicada en Europa Oriental para simular democracias con el manejo de sus instituciones e imponer unas dictaduras opresivas. De esas observaciones nace su paradoja.
formulada como la comprensión de la necesidad de las sociedades democráticas de poder y deber impedir a organizaciones opuestas al ideal democrático liberal el empleo de las salvaguardias del sistema para subvertirlo y hasta destruirlo. No se puede ser tolerante con quienes son intolerantes y pretenden extender su posición autoritaria e intolerante a toda la sociedad. Popper fue capaz de comprender la voluntad de engaño que las ideologías totalitarias tienen respecto de toda visión liberal, de sus valores esenciales, como la libertad individual, las libertades universales y los derechos humanos. Su paradoja es un llamado de atención contra la ingenuidad y por el derecho de la sociedad abierta a defenderse del peligro de ser destruida por su propia tolerancia. La segunda mitad del siglo XX abrió la esperanza de una difusión global del ideal democrático y por un momento, tras la quiebra del Imperio Soviético, pareció estar al alcance de la mano. De hecho, los países satélites de la Unión Soviética en Europa del Este y las ex-repúblicas bálticas se convirtieron pronto en estados democráticos liberales, así como lo hicieron algunos países balcánicos. Pero lo que no anticipó Popper era la amenaza al modelo democrático por acción de la delincuencia organizada que, valiéndose de las garantías de las sociedades democráticas a sus ciudadanos, han logrado en muchos países tomar el control de sus sistemas judiciales o de los propios países por el uso del populismo como herramienta para tomar el poder y no entregarlo nunca. Este mecanismo se aplicó con todo éxito en la Rusia posterior al colapso soviético, con un país capturado por las mafias apoderadas de las enormes riquezas del país más grande del mundo. Se repitió luego en Venezuela, tan exitosamente como para crear la franquicia del socialismo del siglo XXI, aplicada en Argentina, en Ecuador y en Bolivia, con el catastrófico resultado por todos conocido. En Haití tenemos el caso más flagrante de la renuncia de una sociedad abierta a su responsabilidad de defenderse de la agresión de sus enemigos, habiendo llegado al increíble caso de un país sin gobierno entregado a grupos de pandilleros que se lo disputan a dentelladas. El mismo camino lo ha tomado Venezuela, mientras Ecuador, Argentina y Bolivia, por el momento al menos, están buscando superar sus situaciones. Las apelaciones a la soberanía, a la no intervención y otros principios del convivir internacional no se pueden superponer al derecho de las sociedades abiertas a defenderse de sus enemigos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alan. Listo, D'Alejo, nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Ok. Daniel Noboa y autoridades italianas antimafias se reunieron para dialogar sobre capacidades investigativas y judiciales en Ecuador. La mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con una comitiva de autoridades de Italia para coordinar acciones y fortalecer la capacidad investigativa y judicial de Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. El encuentro se desarrolló en el Palacio de Carondelet, hasta donde acudió el Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, Giovanni Melillo, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, la fiscal adjunta de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, Bárbara Sargenti, y el director del Programa Ítalo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Seguridad y Justicia del Ecuador, Paolo Di Sciuba, quien capacitó a más de 1.400 guías penitenciarios y colaboró en la crisis carcelaria enfrentando amenazas de grupos delictivos. En la reunión, Noboa resaltó que Italia es un socio estratégico y aliado fundamental en la Unión Europea, brindando un apoyo continuo en temas esenciales como seguridad,
justicia y desarrollo institucional. Asimismo, destacó que ambas naciones celebran 125 años de relaciones diplomáticas en los cuales se ha construido una base sólida de cooperación, solidaridad y valores compartidos en los ámbitos político, económico, comercial y cultural. En el encuentro, Daniel Noboa entregó la condecoración Honorato Vázquez en el grado de Gran Cruz al embajador Giovanni Davoli por su contribución en el fortalecimiento de la seguridad, sobre todo en los programas de formación especializada en los tribunales de justicia del Ecuador, coadyuvando a la modernización institucional con miras a erradicar la criminalidad y la corrupción. Prestadores externos de salud suspenderán atención a partir del 1 de diciembre. Mediante un comunicado en las redes sociales, los prestadores externos de salud en Ecuador de segundo nivel anunciaron que suspenderán la atención a pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el 1 de diciembre de 2025 debido a la deuda acumulada que la institución mantiene con ellos desde 2023. Los prestadores externos de salud de segundo nivel en Ecuador son clínicas y hospitales privados que forman parte de la red contratada por el IES para atender a sus afiliados cuando la capacidad de los hospitales propios es insuficiente y que ofrecen servicios especializados, consultas, hospitalización, cirugías y diagnósticos. De acuerdo con el comunicado de las clínicas, la deuda se ha vuelto insostenible. No se han realizado auditorías desde 2023. Todo el año 2024 permanece impago y en 2025 solo se han recibido pagos parciales. Ante este anuncio, miles de afiliados que dependen de la red privada para cirugías, tratamientos y consultas quedarán sin atención, salvo emergencias vitales. El IES depende de convenios con prestadores externos para cubrir la demanda de sus hospitales porque ellos no alcanzan. Sin embargo, la falta de pagos ha generado una crisis que se arrastra desde hace más de 2 años. En Guayaquil y en Quito, clínicas privadas ya habían limitado la atención a emergencias y ahora anuncian una suspensión total a partir de diciembre. La deuda del gobierno con los prestadores externos de salud a través del IES supera los 1.300 millones de dólares hasta noviembre de 2025. El Consejo Nacional Electoral aprueba los resultados de la consulta popular y referéndum, inicia el plazo para interponer recursos. El Consejo Nacional Electoral aprobó este miércoles 26 de noviembre de 2025 los resultados oficiales del referéndum del 16 de noviembre. En esta consulta, el no ganó en las 4 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa, incluida la propuesta de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. La aprobación llegó después de que el organismo concluyó el procesamiento de todos los paquetes electorales provenientes del exterior y de las 24 juntas provinciales. Con esa verificación, el Pleno del Consejo Nacional Electoral cerró la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y dejó listo el camino para los siguientes pasos del proceso. Una vez aprobados los resultados preliminares, el Consejo Nacional Electoral abrió un periodo de 3 días para que organizaciones políticas o sociales presenten recursos. Estas impugnaciones pueden dirigirse al propio organismo o al Tribunal Contencioso Electoral. Si no surgen reclamos, y el Consejo Nacional Electoral obtiene las certificaciones necesarias, el Pleno proclamará los resultados definitivos. El conteo oficial confirmó que el no obtuvo el 61.8% en la pregunta relacionada con la instalación de una asamblea constituyente. Los votantes también rechazaron la propuesta de permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano con un 60.82%. En las otras 2 preguntas, el electorado mantuvo su negativa. El 53.71% votó en contra de reducir el número de asambleístas de 151 a 73. Además, el 58.3% rechazó eliminar el financiamiento público destinado a los partidos políticos. En Radio Sucesos estuvo Michael Aulestia, concejal de Quito. Habla acerca de la polémica por la organización de las fiestas de la capital. Escuchemos lo que opina. Bueno, es lamentable, ¿no? Lo que hemos tenido que atravesar estos últimos días. Creo que la administración municipal de Pavel Muñoz ha tenido el mejor pretexto y justificación
para endilgar algún tipo de responsabilidad al Servicio Nacional de Contratación Pública en torno a su bajísima ejecución presupuestaria, que a octubre de este año no supera el 50% en materia de inversión, que dudo mucho que en los 2 últimos meses de este año, que es noviembre y diciembre, logren solventar este 50% restante que la ciudadanía afuera reclama en obra, en recuperación, en conservación del espacio público. Ahora bien, de las 70 entidades de la corporación municipal que permanentemente están subiendo procesos de contratación pública al sistema, es evidente que el ente rector debe hacer algunos controles, que está en su facultad. Y entre otras cosas, yo he tenido la prolijidad primero de pedir una reunión en el Servicio Nacional de Contratación Pública para contrastar la información que en mi facultad de fiscalización le puedo pedir a los funcionarios municipales y por otro lado conocer qué es lo que está sucediendo desde el Servicio Nacional de Contratación Pública. Entonces, por un lado, una semana son 50 y algo procesos, otra semana pueden ser 40 y algo procesos, otra semana pueden ser 20, porque permanentemente se están haciendo este tipo de controles. ¿Y qué es lo que le llama la atención al Servicio Nacional de Contratación Pública? Es que en varios procesos, dependiendo de la forma en la que quieran hacer la contratación, es que se repite el oferente. Y se repite el oferente, quizás no con la misma persona, pero sí con sociedades, utilizando aparientes que abren sociedades y se presenta un oferente y que tienen algún tipo de relación en diferentes procesos. Ahora, para entrar en materia en lo que tiene que ver en Fiestas de Quito, efectivamente, se suspenden varios procesos. El día de ayer, el Servicio Nacional de Contratación Pública, Verónica, escuchaba que tú ya mencionabas que se ha dado paso a un par de procesos que la municipalidad ha respondido a los cuestionamientos que ha hecho el CERCOP. Y en el caso concreto de la serenata y pregones que estaban previstos por un monto de $1.079.000, este todavía no se ha dado paso y creo que no se va a dar paso porque la municipalidad no ha respondido lo que debía hacerlo, que al menos en 3 ocasiones el Servicio Nacional de Contratación Pública le pide información al municipio. En la primera ocasión, ustedes entenderán que cuando se sube un proceso, las personas que nos están escuchando y que conocen de contratación pública, son al menos 25 documentos, ítems, documentos habilitantes que requieren para subir un proceso, entre ellos, dependiendo del monto, el informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, y esto no fue acompañado al proceso como un primer requisito, y esto es lo que el CERCOP le solicita a la Secretaría de Cultura. Hay una segunda comunicación que se hace el 14 de noviembre por parte del CERCOP, y al ver que no hay una respuesta oportuna por parte de la Secretaría de Cultura, utilizan esta herramienta de la suspensión del proceso. Y luego otra comunicación el 19 de noviembre que a términos del CERCOP no satisface lo que ellos están solicitando en función de la transparencia. Imagínense ustedes que hacen un proceso de estudio de mercado, que es algo básico que se debe hacer. Yo le digo a la gente, no hace falta ser un experto en estas materias, a veces hace falta nada más el sentido común. Y cuando nosotros encontrábamos este tema de este chancho pillo que le han denominado, y veíamos que querían comprar 4.800 porciones en $15 cada uno, es lógico que la ciudadanía reprocha, se indigna, el Consejo Metropolitano pide explicaciones, y cuando se pide explicaciones, Verónica, lo que sucede es que se dan estos eventos en el Consejo Metropolitano de eventos violentos, de estos eventos en los que no les gusta ser fiscalizados, en señalamientos, y eso es lo que ha sucedido. Ahora, yo concuerdo completamente con el preámbulo que usted ha hecho, Verónica, en torno a que quienes son los perjudicados son los ciudadanos al final del día. Entonces, no es que aquí exista una pugna entre el gobierno nacional y el municipio de Quito, porque yo no quisiera colocarlo en esos términos, sino más bien en una función real que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública para pedir información no solo al municipio de Quito, sino a todas las entidades del Estado ecuatoriano que suben procesos.
Irene Vélez, secretaria de Comunicación, estuvo en Radio Sucesos. Habla de la gestión del gobierno nacional. Vamos con la nota. Primero, creo que en el tema de la consulta, creo que se cumplió y quisiera compartirles una especie de anécdota. Una vez en una de las reuniones que teníamos con los asambleístas, el presidente dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo, yo jamás me lanzaría a una consulta o una elección si yo sé que la tengo ganada. Me dejó un poco, digamos, perpleja esa actitud y dije, claro, o sea, realmente esto es lo contrario o sea, esto demuestra la parte democrática de ADN, de la Acción Democrática Nacional, no lanzarse a una consulta que se sabe que está ganada. En el momento que leímos los resultados, dije, a pesar del primer asombro que uno puede tener, dije, esta es la oportunidad. Yo creo que en los momentos más duros es cuando está la posibilidad de mostrar quién eres verdaderamente. Y el presidente esa noche demostró al Ecuador que no voy a utilizar la palabra oportunidad porque era un contexto también difícil, pero que lo que se trató en algún momento de posicionar de él, autoritario, que irrespetaba la democracia, que tanto que se dijo, la respuesta que dio esa noche le demostró a la ciudadanía que era una persona que iba a respetar siempre la decisión ciudadana y un contraste muy grande con otros episodios que ha tenido el país. Y el tercer punto, partiendo de mi premisa anterior de que en los momentos más desafiantes es cuando tú demuestras realmente quién eres, creo que esto es una oportunidad del gobierno para hacer 4 cosas. Primero, el análisis. Segundo, una palabra que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es escuchar lo que nos dijeron. Tercero, una palabra que el presidente repite constantemente a su equipo, enfocarse en lo que nos están diciendo, enfocarse en las necesidades de la ciudadanía, trabajar y la más importante de todas, que es donde estamos encaminados ahorita, cumplir. Y nosotros desde el gobierno, por ejemplo, tenemos el Nuevo Ecuador Cumple y demás, pero cumplirle a la gente, cumplir las promesas del presidente a la gente, demostrarles la esperanza que tienen todavía en el proyecto político, demostrarles que la determinación que tiene cada ministro de este gobierno que viene de la cabeza realmente es por ellos y para jamás hacerle en las próximas 2 semanas. No me quisiera adelantar tanto, pero en las próximas 2 semanas se viene un debate importante, probablemente, que va a convertir en realidad las palabras del presidente, trabajar con las herramientas que tenemos para los cambios que quieren los ecuatorianos. Y ahí se va a ver la garra, la determinación, y que la promesa de trabajar por un mejor Ecuador está más viva que nunca. ¿Se plantearán cambios o reformas constitucionales o enmiendas más adelante? ¿Eso está sobre la mesa, Irene? Está sobre la mesa. No me quiero adelantar tanto porque no quiero causar un debate antes y creo que es un debate que tiene que ir con responsabilidad. Y esto va a ser interesante porque una vez más se va... me imagino que después hablaremos sobre el 2023 versus el 2025, pero vamos a tener claro la postura muy clara de los bandos políticos que están el día de hoy en el panorama nacional del país, cambios sobre todo que responden, estos debates para adelantarme un poquito, sí, responden a la necesidad de la ciudadanía de la seguridad, sobre todo. Entonces, por ejemplo, solamente para dar pequeños destellos, la cantidad de veces que un juez ha dado medidas sustitutivas es porque, por ejemplo, se entiende así en el COIP, se entiende así en el marco legal en el que tenemos. Vamos a eso pronto, porque como dijimos, con las herramientas que tenemos, pero jamás dejando de lado los cambios que nos están pidiendo. Y eso responde a la necesidad de tantas veces de una persona que dice, ¿para qué voy a denunciar a esta extorsionadora, al vacunador, si a las 2 semanas va a salir libre porque le dieron medidas sustitutivas? Ahí tenemos que escuchar, ahí tenemos que proponer el cambio. Y eso vendrá en las próximas 2 semanas.
Cambios que se han dado, que se han empezado a dar con los cambios de gabinete, los primeros cambios de gabinete, algunos polémicos, otros un poco, incomprensibles. Quizás, por ejemplo, me refiero al encargo de la vicepresidenta María José Pinto como delegada de salud y ahora también como viceministro a alguien que estaba a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. ¿Cómo entender esos cambios? ¿Qué nos puede decir hacia dónde van esos cambios? ¿Qué nos dicen esos cambios de gabinete que se han dado? Algunos con personas nuevas, otros reciclando de otros ministerios. A ver, creo que en los cambios del gabinete lo que esperamos de cada uno de los que conformamos el gabinete es escuchar, enfocarse y cumplir. Esos de ahí creo que son las premisas independientes de qué área estás representando. Creemos que en cada cartera van a haber cambios significativos. La entrada, por ejemplo, de personajes como el doctor Enrique Herrería ha causado bastante expectativa, sobre todo, y de alguna forma esperanza también para lo que se viene. María José Pinto, si es que vamos a ese en específico, ha demostrado desde antes de ser vicepresidenta un trabajo con la ciudadanía muy empático, bastante conocimiento, sobre todo por la situación de la niñez, y una persona extremadamente eficiente. Sus indicadores fueron extraordinarios en su momento, entonces creo que era la única persona en la que se le podía dar que iba a entender la problemática no solamente desde números, sino también desde las realidades de las personas. Entonces, hay bastantes cambios a la interna, pero siempre todos marcados cortados por una misma tijera, que realmente es cumplir y mantener la esperanza que la gente tiene en nosotros para sacar este país adelante. En Impacto Informativo, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, habló de la economía ecuatoriana a los 2 años del gobierno de Noboa. Escuchemos lo que opina. Las relaciones internacionales, la parte que corresponde al gobierno es solamente la cuenta corriente única que estará por ahí en unos 700 millones de dólares. El resto son los depósitos que tiene la banca en la forma de encaje privado, los depósitos que tienen el resto de empresas financieras que encajan en el Banco Central, o los depósitos de los municipios y las empresas públicas. Por lo tanto, que haya pasado de 7.000 a 9.000 es una circunstancia que no necesariamente obedece a alguna política del gobierno. También hay esas reservas pudieran haberse incrementado porque la exportación privada, en el caso del cacao, en el caso del camarón, ha incrementado. Eso ha hecho que los exportadores tengan más recursos. Por lo que han vendido, han pagado más a la gente local y ellos han mantenido algo de la plata en la banca. Es decir, no se puede atribuir el gobierno como un logro propio el buen momento que está pasando las exportaciones. Por ejemplo, el cacao, el buen momento en buena parte por un valor que se ha incrementado el precio. Pero es una noticia que, por supuesto, ocurre en el periodo del gobierno en este momento. El que quizás sí es destacable es el riesgo país, que estaba en 1.900 puntos y hoy día está por cerca de 600, ¿no? Entonces, en 2 años ha pasado de 1.900 a 600. Todavía no sirve, porque para que sirva debería estar por debajo de 400 puntos, como lo tuvo el presidente Lenín Moreno allá por diciembre de 2017, en donde fue la última vez que Ecuador pudo ir a los mercados internacionales a conseguir plata. Porque un riesgo país de 650 puntos significa que para conseguir plata internacional, la tasa de interés que hay que pagar está arriba del 11%, que es el doble del costo promedio del endeudamiento ecuatoriano, que paga intereses por 4.500 millones de dólares para un total de deuda de 90.000, es decir, 5% en promedio. Y ahí hay otros elementos que ahí seguramente el gobierno está comunicando que estamos atravesando algunos momentos de mejores cifras que en el pasado, algunos atribuibles al gobierno, otros atribuibles a la recuperación del año 2025 frente al 2024. Por ejemplo, los datos sociales. Dice que la pobreza ha ido de 27 en el 2023 a 24 en el 2025. Hablamos de porcentajes, ¿no? 27% al 24%. El empleo adecuado del 35% al 37%. Los nuevos empleos que pasaron de 684.000 a 747.000 en el año 2025. Aquí
¿Hay o no hay la acción de gobierno? De alguna forma, el gobierno pudiera no hacer mucho, pero su sola presencia, dando cierta tranquilidad, cierta estabilidad, hace que el sector productivo pueda emprender en algún proyecto, digamos. Mañana, viene otro gobierno de una tendencia completamente distinta, que tampoco sin hacer nada, la gente dice, el gobierno no puedo trabajar, por lo tanto los indicadores se disparan y van los números malos. Por lo tanto, ha creado condiciones para que la economía pueda comportarse de la forma como se está comportando. Es cierto que este año el empleo o el número de personas empleadas, vamos a diciembre a superar el número de personas empleadas que estaban antes de la pandemia, es decir, en diciembre de 2019. Le ha tomado la economía casi 6 años llegar a los 3.200.000 personas con empleo pleno, que es lo que teníamos antes de la pandemia. Y por supuesto, eso, si bien es cierto, no hay una política del gobierno clara en el sentido de que estoy apoyando para que las empresas contraten más personas, eso no está ocurriendo, pero el entorno ha permitido que las empresas digan, estoy algo más tranquilo, tengo más certidumbre en el futuro, no veo una serie de impuestos que el gobierno quiera poner en los años posteriores, voy a emprender en esta actividad que estaba dejándola pendiente, y entonces en el conjunto el presidente de la República, el gobierno, logra estos números o puede contar estos números, quizás no tanto por su gestión, pero sí por su participación y manejo de la política y la economía. Hay varias cifras en las publicaciones del gobierno, pero hay una particularmente interesante y tiene que ver con la entrega de bonos, que pasa de noviembre 2023 de 75,000 a un poco más del doble para el año 2025, que es 168,000. Y esta es una tendencia que se ha manejado durante estos 2 años, incluso ha sido objeto de críticas. Desde el lado presupuestario, ¿esto qué significó dentro de los presupuestos, especialmente del año 2024 y 2025? Sí, ya en el presupuesto de 2025 se veía que la subsidio en combustibles, sobre todo en la gasolina extra, se caía unos 600 millones de dólares y que eso de alguna forma se trasladaba hacia los bonos. Y eso creo que es preferible tener una política de bonos de alguna forma temporal en lugar de darle un subsidio a quien no necesita en el caso de la gasolina extra de Ecopaís. Y lo mismo ocurrirá en el año 2026 cuando se tenga mejores ingresos porque ha subido $1 el diésel, y esos ingresos le permiten al gobierno focalizar para darle un bono a los transportistas y también darle algo de alivio a las familias más necesitadas. Entonces, de alguna forma, económicamente es preferible que el subsidio o una parte del subsidio no lo reciba quienes no lo necesitan, y pensemos en el caso extremo, el contrabando, el narcotráfico, y que lo puedan recibir localmente gente que, con lo cual se ayudan a no subir el precio del transporte, o gente que se ayuda a pasar un mejor momento estos malos ratos en donde el empleo ha mejorado un poco, pero todavía le falta más dinamismo. Reflexiones sobre el no, artículo de Ramiro Rivera publicado en El Comercio, segunda parte. Comienzo con 2 frases. La primera, de la filósofa francesa Simone Weil, 1909-1945. Nada hay más cómodo como no pensar. Decía que se ha llegado al punto de casi no pensar, sino tomar parte a favor o en contra y después buscar los argumentos para justificar las posturas asumidas. La segunda se atribuye a Napoleón Bonaparte en 1807 tras la paz de Tilsit con los rusos. La victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana. Cuando hay un éxito, el ser humano se aglomera para reivindicar el triunfo, pero en un fracaso nadie asume la responsabilidad del desengaño. La conducta advertida por Weil y Bonaparte la hemos observado luego de la victoria del no. Muchos reclaman su paternidad, desde el correísmo hasta los líderes violentos de la CONAIE. Creen que el pronunciamiento ciudadano es la credencial que otorga impunidad, legitimidad o ventaja electoral. Pero están equivocados.
Los padres del no abundarán. Muchos de los que votaron por el no son anticorreístas y críticos de los vándalos que buscan el estallido. No es novedad decir que el ejercicio del poder desgasta, más cuando se afronta y administra una crisis y se resiste la embestida de la economía criminal que se ve amenazada. En política hay los no dispuestos a la reflexión ponderada, son los radicales de la tragedia y el drama. Y esta conducta se observó en el proceso plebiscitario. Por un lado, una estrategia oficial confundida de silencio y vacío dejó espacio para que la estridencia del relato de la catástrofe rellene el mutismo. Parafraseando a Cicerón, la verdad se pervierte y cercena con la mentira de unos y la mudez de otros. Ahí se instaura la narrativa que despedaza la realidad e implanta una posverdad, o sea, la falsedad. El 16 de noviembre ganó el miedo, el susto por los demonios y también el disgusto y el reclamo. Los gobiernos no son infalibles ni perfectos. Por lo general, cometen errores, no siempre advertidos por quienes rodean al poder. Con frecuencia los más cercanos son proclives al adulo y no están dispuestos por conveniencia a expresar reparos o emitir valoraciones críticas. Si a tal conducta se añade un exceso de confianza, la realidad se impone más que las ilusiones. En la política, los deseos son insuficientes para las realidades. Los ciudadanos se adhieren a una propuesta desde el poder cuando un gobierno tiene suficiente capital político y no ha sufrido un deterioro. En tales condiciones, el reconocimiento y la preferencia es alta. Así sucedió en la consulta popular del 21 de abril del 2024, cuando el presidente Noboa fue favorecido con un sí rotundo. Al revés, si se ocasiona una erosión de la credibilidad, se caen errores, no se advierte el declive en la opinión pública y los ejércitos digitales posicionan narrativas negativas. Los resultados son diferentes. El no es un llamado de atención, una expresión de disgusto político, una reacción, un reclamo, un enfado, una amonestación o advertencia, un reproche, un jalón de orejas, una luz amarilla intermitente, luego de la cual podría encenderse la verde o la roja. Si el gobierno del presidente Daniel Noboa asimila y comprende el mensaje de los electores, podrá recuperar la confianza y motivar a la mayoría, recobrar credibilidad y reforzar su legitimidad democrática. Está a tiempo. Artículo de Ramiro Rivera publicado en diario El Comercio. El pueblo o los acreedores. Diego Delgado Jara. Existen datos que ameritan el mayor cuidado y atención de la ciudadanía. Uno se refiere, según Diario La Hora, a la necesidad de obtener 16.055 millones de dólares para el financiamiento del presupuesto general del Estado y cumplir con las obligaciones relativas al pago de la deuda pública externa en el año 2026. Se ha difundido que dicho presupuesto, con un déficit reconocido de solo 5.441 millones de dólares, superará los 46.000 millones de dólares y acota el economista Jaime Carrera, que el mismo posee ingresos inventados. Algo muy grave que debe transparentarse. La información resulta opaca, inexacta o dudosa, falta transparencia y sinceridad en la difusión y sustento de los datos oficiales. Se deduce que hay mucho ocultamiento. ¿Cuál es el monto exacto de lo que se debe y el origen de esta deuda pública? ¿Quiénes son sus reales beneficiarios? ¿Se han superado los 88.000 o 90.000 millones de dólares de los créditos a pagar? ¿En qué se utilizaron o gastaron esos créditos? Sería interesante conocer qué porcentaje de lo pedido se utilizó en cubrir amortizaciones e intereses que sirven para revalorizar los papeles de la deuda que se ha indicado una parte está en manos de personas que antes administraron el sector financiero del Estado ecuatoriano. Cabe preguntar, ¿se cumple o no con el artículo 290, numeral 3 de la Constitución? Prescripción que determina, con endeudamiento público, se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Solo se podrá financiar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones de refinanciamiento sean más beneficiosas para el Estado. Debe agregarse que además de las obligaciones referidas, debe sumarse la deuda del Estado con el IES y el BIES,
que a mayo de 2025 llegó a la suma de 27.389 millones de dólares. Esto es un dato del Universo del 28 de junio de 2025 en la página 8 de este diario. De este monto, la cantidad de deuda incrementada con la Seguridad Social durante el actual gobierno fue de 17.238 millones de dólares, en que se utilizó con información cierta y precisa este monto que corresponde al 20.6% de los ingresos acumulados de los trabajadores y jubilados. Estamos hablando de cantidades colosales. El asunto no queda allí. Encima de llevarse o incrementar la deuda con el IES y el BIES, el régimen expidió y está vigente la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia para que el BIES, controlado por el propio gobierno, pueda endeudarse con entidades financieras nacionales o extranjeras, garantizando dichos nuevos créditos con sus activos propiedad de los mismos afiliados y jubilados. De lo que se aprecia necesitan mucho más dinero y por ello ahora pretenden de modo inaudito endeudar e hipotecar al BIES como antes nunca sucedió. ¿Qué institución fiscaliza, investiga y defiende los intereses de los ciudadanos? Entre los actuales autoridades, funcionarios y asesores que influyen en las decisiones de pagos de deuda, ¿no existen conflictos de intereses? ¿Están presentes tenedores de papeles de la deuda pública y poseen injerencia o capacidad de decisión en los pagos ya realizados o por producirse? ¿Quién protege el patrimonio y prioridad de un pueblo angustiado sin educación, salud, trabajo, entre tantas otras necesidades? El país necesita conocer de manera urgente toda la verdad sobre la deuda pública. Diego Delgado Jara. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su plan para poner fin a la guerra de Ucrania se ha afinado para abordar las preocupaciones de ambas partes después de que mediadores estadounidenses mantuvieran conversaciones con Rusia y con Ucrania. Trump afirma creer que se puede llegar a un acuerdo pronto, señalando que enviará a su enviado especial, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana. Trump, a bordo del Air Force One, también anunció que enviará al secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, para mantener nuevas conversaciones con funcionarios ucranianos. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end. And we won't know for a little while, but we're making progress. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. Maybe with Jared, they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. En su forma original, el plan de Trump favorecía fuertemente a Rusia, exigiendo a Ucrania la cesión de una gran cantidad de territorio que incluía la totalidad de la región oriental del Donbass, la mayor parte de la cual actualmente está bajo control ruso. Los términos de la propuesta generaron preocupación entre muchos líderes europeos, quienes rechazan la premisa de que Ucrania deba ceder territorio. El martes, los líderes de la coalición de la voluntad, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer, mantuvieron conversaciones para discutir el nuevo impulso a la paz. Enfatizaron su apoyo a los esfuerzos de Trump, subrayando que las conversaciones van por buen camino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó el lunes que gran parte del plan de Trump es aceptable para Ucrania. Sin embargo, señaló que le gustaría reunirse con el presidente estadounidense tan pronto como sea posible para ultimar los detalles de un marco de paz. Zelensky aseguró a última hora del lunes que la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede llegar a ser viable. Se ha completado un nuevo tramo de la valla fronteriza entre Finlandia y el este. Finlandia empezó a construir los 200 kilómetros de valla el año pasado para detener a los inmigrantes ilegales procedentes de Rusia. La valla, que se extiende a lo largo de una cuarta parte de la frontera ruso-finlandesa, refuerza principalmente los antiguos pasos fronterizos por donde en un principio se pretendía que fuera fácil cruzar. La región más crítica es la franja fronteriza de Laponia. Marja Matila ha vivido en Laponia toda su vida. No teme a los rusos, pero es realista. Dice que históricamente nada bueno ha venido del este. Geopoliittinen piste. Eli se on ollut idän ja lännen välinen rajamaasto aina. Idästä ei tule koskaan mitään hyvää. Ja se vaan perustuu historiaan. Un funcionario de la Guardia Fronteriza de Laponia afirma que hay graves problemas de seguridad en la frontera debido en gran medida a la despoblación de la zona. Näitä itärajan rajoituspaikkoja nyt avattaisiin, niin tuo välineellistetty laiton maahantulo Venäjältä Suomeen
jatkuisi. La valla cruza tanto terrenos públicos como terrenos privados a lo largo de la frontera y su construcción, que comenzó el año pasado, costará unos 362 millones de euros. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha comenzado una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en un hecho que ha conmocionado a gran parte del país. Un juez del Tribunal Supremo dictaminó el martes que el equipo legal de Bolsonaro ha agotado todas las apelaciones, ordenando que permanezca en prisión preventiva tras un arresto preventivo el sábado. Partidarios y opositores de Bolsonaro se congregaron frente a la sede de la Policía Federal tras la emisión de la orden. Muchos exigieron su liberación, mientras que otros celebraron su encarcelamiento. El expresidente se encontraba bajo arresto domiciliario desde agosto y fue puesto bajo custodia el fin de semana pasado tras intentar manipular su grillete electrónico. Atribuyó el incidente a alucinaciones, una afirmación que el juez desestimó. Bolsonaro se encuentra recluido en una habitación de 12 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal en Brasilia, con cama, baño privado, aire acondicionado, televisor y escritorio, y no tiene contacto con otros reclusos. Bolsonaro y varios aliados fueron condenados por intentar derrocar la democracia brasileña tras su derrota electoral de 2022 en un complot que incluía planes para asesinar al entonces presidente electo Luis Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a los presidentes de la justicia. Varios aliados de alto rango, incluidos generales del ejército y exministros, también han comenzado a cumplir condenas en instalaciones militares y civiles. Cuatro personas más han sido detenidas en relación con el robo de joyas perpetrado el pasado mes en el Louvre, según ha informado este martes la Fiscalía de París. Los dos hombres y las dos mujeres detenidos son originarios de la región parisina y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 40 años, según ha precisado la fiscal que lidera el caso, Laure Becot. La Fiscalía no precisó qué papel se sospecha que desempeñaron en el robo. Según los medios de comunicación locales, uno de los detenidos formaba parte del equipo de 4 personas que se cree que llevó a cabo uno de los hurtos más mediáticos de los últimos años. Los magistrados se habían presentado cargos preliminares contra 3 hombres y una mujer detenidos en octubre por este atraco. Los ladrones tardaron menos de 8 minutos en ascender a la Galería Polo y en robar unas joyas históricas valoradas en hasta 88 millones de euros. Al menos 10 personas han muerto y otras 6 están desaparecidas después de que las lluvias torrenciales hayan provocado inundaciones repentinas y corrimientos de tierra en la isla indonesia de Sumatra. Según la policía, los equipos de rescate tienen dificultades para acceder a las zonas afectadas en 6 municipios al norte de la isla, después de que los monzones hicieran que varios ríos se desbordaran. Las autoridades confirman haber recuperado los cuerpos de al menos 5 víctimas mortales y de otras 3 personas heridas en Sibolga, la ciudad más castigada. Estos desastres han destruido miles de viviendas y han dejado zonas enteras bajo el agua. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.